En la lectura del testamento, el sonido que más dolió no fue la voz del abogado. Fueron mis padres riéndose mientras le entregaban a mi hermana un cheque que valía más que la mayoría de las casas. Luego un solo euro se deslizó hacia mí, nuevo y burlón. Mi padre no parpadeó cuando dijo, «Ve a ganarte lo tuyo». Mi madre sonrió con una media sonrisa, casi satisfecha consigo misma. Algunos hijos simplemente no dan la talla. Nadie la contradijo, ni siquiera mi hermana. Yo me quedé callada, con las manos todavía sobre la mesa, mientras el abogado dudaba ante una carta cerrada que mi abuelo había dejado solo para mí, deteniéndose lo justo para que la sonrisa de mi madre vacilara. Yo antes pensaba que el silencio era algo que tenían las habitaciones cuando la gente salía de ellas. Creciendo, aprendí que podía sentarse a tu lado aunque toda la familia estuviera en la mesa, llenando platos, sirviendo agua, pasando los platos por encima de tus manos como si no estuvieras allí. A los 8 años aprendí cómo funcionaba la invisibilidad. No era que nadie te viera, era que fingían que no. Recuerdo una tarde de finales de otoño, la misma luz fría que años después se derramaría sobre la mesa de la lectura del testamento. Mi madre estaba colocando trofeos en la estantería del salón, puliendo cada placa de latón con la manga de su jersey. Todos eran de Lucía, medallas de debates, premios de concursos de piano, una placa de cristal con su nombre grabado en letras serif afiladas. Mi propia cinta de proyecto, una tira azul que gané en una feria de ciencias de la provincia, estaba doblada en la esquina de una mejita auxiliar. Sin marco, sin pulir. Al final de la tarde, ya no estaba allí. Mi padre siempre decía cosas como, céntrate en logros reales, mientras le daba golpecitos en el hombro a Lucía, diciéndole qué prácticas conseguiría, a qué universidades la aceptarían. A mí me hablaba de otra forma, menos como a una hija, más como a un marcador de posición, la que se esperaba que gestionara lo que nadie más quería, sacar al perro, limpiar el jardín, devolver objetos olvidados. Tú eres constante, Julia, me dijo una vez, como si la constancia fuera un premio de consolación. Pero la única persona que no me hablaba así era mi abuelo, Guillermo. Su voz era lenta, paciente, como si me dejara decidir si sus preguntas merecían respuesta. Los fines de semana me llevaba a la casa del lago en Toledo. El olor a madera vieja y el suave latido del agua contra el embarcadero se me metían en los huesos. Guardaba 2 cañas de pescar, una nueva y otra tallada con sus iniciales, y siempre me daba la tallada. La gente presta atención a las cosas equivocadas, me decía. Miran la superficie, no el tirón de debajo. Esas tardes eran las únicas en las que me sentía vista. Nos sentábamos con las cañas en el agua, dejando que el viento moviera los reflejos. Nunca me preguntó por qué estaba tan callada. Ya lo entendía. Una vez señaló con la barbilla a un pájaro posado en la barandilla, con las plumas alborotadas por la brisa. Míralo el tiempo suficiente, dijo, y notas lo que los demás se pierden. Entonces no me di cuenta, pero me estaba dando justamente la habilidad que mi familia no tenía, leer entre las acciones, seguir la verdad en los detalles más pequeños. Unas vacaciones de invierno, cuando Lucía ganó otro premio, mis padres dieron una cena. La casa se llenó de voces alegres y perfumes fuertes. Yo estaba en el pasillo llevando abrigos al cuarto del fondo. Al pasar por la mesa del comedor, oí reírse suavemente a mi madre, del mismo modo que lo haría años después en la lectura del testamento. Julia está bien, le dijo a una invitada. No necesita mucho. Esa frase se quedó conmigo más que cualquier discusión. Fue el momento en que entendí que en esta familia necesitar poco significaba merecer nada. No era crueldad. Simplemente creían su propia historia sobre quién merecía qué. A la mañana siguiente volví a la casa del lago en Toledo. Mi abuelo ya estaba en el embarcadero ordenando cajas de aparejos. Cuando me vio, no preguntó por qué había venido antes. Solo me dio la caña tallada y esperó a que me sentara a su lado. El agua estaba quieta, el aire frío, el mundo honesto como nunca lo era el hogar. Ese fue el día en que aprendí cuál era mi lugar en la familia García y el día en que comprendí que algún día tendría que elegir si quedarme en ella. La mañana después de la lectura del testamento, la casa se sentía mal. Demasiado luminosa, demasiado ajetreada. Mis padres moviéndose por la casa del lago como topógrafos, abriendo cajones, levantando fotos enmarcadas,
hablando de cifras como si el duelo fuera una categoría contable. Yo estaba junto a la ventana, viendo cómo se derretía la escarcha en la barandilla de la terraza, intentando acallar el eco de sus risas del día anterior. Lucía entró con una taza de la que no bebió. Se quedó flotando a mi lado como si quisiera decir algo importante, pero no se atrevía a elegir las palabras equivocadas. Fue un shock para todos nosotros, murmuró, con los ojos fijos en su reflejo en el cristal. No yo, nosotros. Incluso al consolar, se ponía en el centro. Mi padre entró después, con una pila de carpetas del despacho de mi abuelo. Las dejó sobre la mesa y hojeó las páginas con la despreocupada propiedad de quien está convencido de que todo le pertenece. Lo organizaremos, dijo, queriendo decir que ellos lo harían. Su mirada me gozó como quien goza un perchero. Tu hermana se encargará de la mayoría de las responsabilidades. Mi madre lo siguió, clasificando sobres, tarareando una melodía que no reconocí. Cuando llegó al pequeño montón que me dejaron, solo el euro, la carta cerrada y una llave, se detuvo lo justo para que el silencio se espesara. Luego, sin levantar la vista, soltó la frase que lo cerró todo: ve a ganarte lo tuyo. Sin calor, sin dudar, solo un veredicto. Lucía cambió el peso de pie, incómoda. Mi padre fingió releer un documento. El único sonido era el lejano crujido del embarcadero acomodándose al agua fría del exterior. Yo no respondí. Mi mano se cerró alrededor del sobre lacrado, que de repente pesaba más que todo lo que ellos se habían adjudicado. Por primera vez comprendí que no me estaban pasando por alto. Me estaban bogando. Y esperaban que yo lo permitiera. Salí de la casa del lago antes de que nadie se diera cuenta. Sin portazo, sin despedida, solo el suave clic del pestillo detrás de mí. El aire de fuera traía un filo fino de invierno, lo bastante cortante para mantenerme firme mientras caminaba hacia el coche. Puse el sobrelacrado en el asiento del copiloto y conduje hacia el pueblo, los árboles difuminándose en una sola línea apagada. Cada kilómetro aflojaba el agarre de sus voces. En la pequeña posada cerca del cerro, un lugar donde mi abuelo y yo paramos una vez a tomar chocolate caliente, me registré sin dar explicaciones. La dueña, Rosa, reconoció mi apellido, pero no preguntó. Me dio una llave y señaló una habitación tranquila en la esquina. Un regalo, en realidad, 4 paredes que no me pedían nada. Dentro, puse mi cuaderno sobre el escritorio y por fin abrí el sobre. Una llave, una carta breve de puño y letra de mi abuelo, una serie de números y una línea debajo. Empieza donde la verdad se torció por primera vez. Sin más instrucciones, sin explicaciones, justo lo suficiente para arrastrarme a los rincones oscuros que siempre había insinuado, los lugares donde las apariencias habían sustituido a la honestidad en nuestra familia mucho antes de que yo entendiera el precio. Leí la carta 3 veces más, siguiendo cada bucle de su pluma. Luego abrí mi cuaderno y anoté los números. Los probé con todos los patrones que se me ocurrieron: fechas, entradas, valoraciones. Al final, las columnas encajaron de una forma que solo tenía sentido si sabías por qué alguien escondería ciertos pagos e inflaría otros. Y yo lo sabía. Encendí el portátil y empecé el trabajo que mejor conocía. Callado, metódico, preciso. Revisé documentos archivados de la antigua empresa de mi abuelo. Comparé notas con registros públicos. Mapeé el flujo de pagos que nunca coincidía con la cronología oficial. Cuando algo no cuadraba, lo coloreaba. Cuando algo se repetía, lo encerraba en rojo. Las horas pasaron como minutos. Sin furia, sin lágrimas, solo claridad. La verdad no se escondía. Estaba a la vista, esperando a alguien que no estuviera invertido en la ilusión para mirarla de verdad. A media tarde, el cuaderno estaba medio lleno. Surgieron patrones. También motivos. Un conjunto concreto de pagos, cantidades redondas, siempre justo por debajo de los umbrales que activarían revisión, aparecía una y otra vez bajo una entidad pantalla que mi padre asesoró en su día. Me eché hacia atrás en la silla, dejando que el peso se asentara. No sorpresa, ni siquiera decepción, solo confirmación de lo que el silencio había estado susurrando durante años. Dibujé una línea en una página nueva. Luego empecé a montar una cronología: fechas, lugares, firmas, inconsistencias,
Todo basado en registros públicos o en el material que mi abuelo había guardado en su estudio. Sin acusaciones, sin especulación, solo hechos ordenados con tanta limpieza que hablaban sin necesidad de interpretación. No necesitaba pelearme con ellos. La verdad podía hacerlo sola. Cuando el sol se hundió detrás de las colinas, saqué el segundo objeto del sobre, la llave. Sabía exactamente a qué puerta pertenecía, el armario cerrado bajo su escritorio, el que siempre tocaba antes de salir del estudio, un gesto que yo había archivado años atrás sin entenderlo. Cerré el cuaderno y lo guardé en la mochila. Luego volví en coche a la casa del lago, llegando después del crepúsculo. Sus coches seguían allí, colocados con precisión como piezas en un tablero. Me moví sin ruido, mis pasos absorbidos por las tablas húmedas. Dentro, la casa estaba en penumbra. Unas pocas luces brillaban en el pasillo. Risas lejanas llegaban del salón, finas, nerviosas, forzadas. Hablaban de proyecciones de inversión. Todavía hambrientos. Entré en el estudio sin ser vista. El aire estaba quieto, con el leve aroma a libros viejos y cedro. La lámpara del escritorio proyectaba un círculo suave de luz alrededor del armario cerrado. Me arrodillé e introduje la llave en la ranura metálica. Abrió con un clic que sonó definitivo. Dentro había carpetas delgadas etiquetadas solo por años, un montón de notas de puño y letra de mi abuelo, un pequeño dispositivo de grabación, algunos correos impresos, y un único sobre dirigido a mí, lacrado con el mismo cuidado que el primero. Aún no lo abrí. En cambio, revisé las carpetas. Página tras página confirmaban lo que ya había rastreado, las huellas de mis padres en decisiones que le quitaron el control de formas que nunca admitió públicamente. Pagos redondeados, notas escritas con la redacción legal de mi padre, un patrón de asesoramiento que no cuadraba con los resultados. Escaneé lo importante y guardé copias digitales en una carpeta en la nube, luego las respaldé 2 veces. Simple, profesional, limpio. En una esquina del estudio había una cámara tan pequeña que se fundía con el marco de madera de la estantería. Antes no la había visto, pero la carta de mi abuelo había dicho todo lo que necesitaba entender. La verdad solo es efectiva cuando las personas adecuadas la ven. La casa del lago lo grababa todo, sus actos, sus palabras, su intención. Me levanté despacio, dejando que la certeza se posara como polvo en una habitación silenciosa. Esto no era venganza. Era administración ejecutada por un sistema que él construyó y que ahora estaba en mis manos. Cerré el armario, lo volví a cerrar con llave y guardé la llave en el bolsillo. No hacía falta anunciar nada. Todavía no. Al volver al pasillo, oí la voz de mi madre subir de tono, clara y segura: Julia se mantendrá al margen. Nunca tuvo cabeza para asuntos complejos. Me detuve, invisible. Sus voces llenaban la casa, confiadas en sus suposiciones, sin saber que las paredes por fin escuchaban. Me di la vuelta, firme y callada. Esta vez no estaba allí para ser incluida. Estaba allí para terminar lo que él empezó. La luz de la mañana se deslizó por el suelo de la casa del lago en una línea fría y fina cuando regresé. Mis padres ya iban vestidos, demasiado formales para la hora, demasiado serenos para lo que creían que todavía controlaban. Lucía rondaba cerca, retorciendo el borde de su manga. Cuando sonó el golpe en la puerta, los 3 se enderezaron como si esperaran aplausos. Solo era el señor Ruiz, el amigo de toda la vida de mi abuelo. Entró en silencio, con una carpeta y un pequeño dispositivo. Me saludó a mí primero con un cabeceo, luego a los demás. Sin palabras. La sonrisa de mi madre se tensó. ¿Es esto necesario? Él no contestó. Simplemente puso la carpeta sobre la mesa y pulsó un botón del dispositivo. La habitación se llenó del suave clic de un archivo de audio. Luego llegó la voz de mi abuelo, firme, inconfundible, grabada en el mismo estudio donde mis padres habían pasado el día anterior revolviendo sus cosas. Si esto se está escuchando, significa que se han cumplido las condiciones. Mi padre se movió, descolocado. La expresión de mi madre se quedó rígida. El abuelo continuó. Confíe en las personas más cercanas a mí para manejar mi trabajo con integridad. Algunos no lo hicieron, así que dejé instrucciones para asegurar que la verdad se viera claramente sin discusión. Un segundo clic.
Apareció fútil en la pequeña pantalla, mis padres en el estudio, abriendo cajones, tirando fotos, valorando objetos como inventario. Sus voces se oían claras, hablando de valor de propiedades, de palancas, de derechos. Mi madre dio un paso adelante. Esto está sacado de contexto. Nosotros solo. El señor Ruiz levantó una mano. Silencio. Siguió otro clip. Esta vez, documentos proyectados en la pantalla, pagos, notas, números redondos, las mismas anomalías que yo había rodeado en mi cuaderno. Las iniciales de mi padre aparecían más de una vez. La firma de mi madre en memorandos de asesoramiento que siempre había dicho que eran rutina. Mi padre soltó el aire con brusquedad. Papeles antiguos malinterpretados. Esto no prueba NIN. La grabación cambió otra vez. Volvió la voz de mi abuelo, más suave ahora, con un borde de cansancio. Julia, si estás oyendo esto, ya has visto lo que esperaban que nunca se encontrara. La lectura del testamento no fue el final. Fue el comienzo. Todo lo que viene después depende de lo que tú decidas hacer con la verdad que estaba enterrada. A mi madre se le quebró la compostura. Un destello de pánico le cruzó los ojos. Julia, para esto. No entiendes cómo funcionan estas cosas. Pero yo no dije ni una palabra. El señor Ruiz abrió la carpeta y sacó un juego de documentos, limpios, oficiales, firmados mucho antes de que mi abuelo muriera. Estas son las directivas finales, dijo. Tu padre y tu madre conservan las propiedades que se les asignaron. Tu hermana conserva su fideicomiso, pero el resto de la herencia, incluido el control mayoritario de la fundación de investigación de tu abuelo, pasa a Julia en exclusiva. Mi padre se puso de pie. De ninguna manera. Esto se puede impugnar. Se puede, dijo Ruiz con calma. Pero si se impugna, todos los bienes pasan íntegramente a la fundación. Esa fue la condición de Guillermo. También hay una cláusula sobre posible revisión legal de trabajos de asesoramiento anteriores. ¿Sabes a cuáles me refiero? La habitación se quedó en silencio. A mi madre se le cortó la respiración. Lucía miró al suelo, pálida. Di un paso adelante, no para hablar, sino para dejar la llave del armario cerrado sobre la mesa. Un sonido pequeño, casi inaudible. Mi madre se estremeció como si fuera un martillo de juez. Ruiz me miró a los ojos. Solo falta el reconocimiento. Asentí una vez. Sin rabia. Sin grito de victoria, solo el clic limpio de algo encajando en su sitio. Mis padres no dijeron nada, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque al fin entendieron que no quedaba nada que discutir. Detrás de ellos, el lago fuera de la ventana estaba quieto. El embarcadero no crujió. Hasta la casa pareció contener la respiración. El vuelco no fue ruidoso. No hacía falta que lo fuera. Me quedé después de que todos se fueran, dejando que la casa del lago volviera a su silencio natural. El aire todavía llevaba el leve olor a cedro y papel viejo, la huella de mi abuelo, intacta tras la tormenta que acababa de pasar. Estuve junto a su escritorio, con las yemas de los dedos sobre el borde gastado, el mismo lugar donde él solía dar golpecitos cuando pensaba. Ahora parecía una línea fronteriza que por fin había cruzado. Fuera, el agua apenas se movía. Una fina capa de niebla flotaba encima, subiendo y desvaneciéndose en respiraciones lentas. Abrí la puerta y caminé hasta el embarcadero, las tablas frías bajo mis pies, las mismas tablas donde me sentaba de niña con la simple necesidad de entender el mundo. Entonces, el abuelo señalaba la superficie quieta y decía, el agua quieta dice la verdad si sabes escuchar. Por primera vez en meses, escuché. Sin ecos de la voz de mi madre, sin correcciones cortantes de mi padre, sin sonrisas forzadas de mi hermana, solo el suave chapoteo del lago y el ritmo constante de mi propia respiración. No repasé lo que había pasado dentro. No me pregunté si ellos sentían culpa o pérdida. Sus reacciones ya no eran mías para cargarlas. Los documentos, las grabaciones, la verdad, habían hecho su trabajo. Lo que quedaba era solo mío. El sol se coló por una grieta entre las nubes, trazando una fina franja dorada sobre el agua. La vi alargarse hacia mí, cálida y paciente, como una invitación. El silencio ya no se sentía vacío. Se sentía ganado. Me senté en el borde del embarcadero,
dejando que mis pies quedaran suspendidos sobre la superficie. El aire frío me rozó la piel con suavidad, casi con ternura, como si el propio lago reconociera el cambio. Por primera vez, sentí el comienzo, no de la justicia, sino de la libertad. Al final, no fueron los documentos ni las grabaciones lo que cambió nada. Fue el silencio que vino después, el tipo de silencio que solo se posa cuando la verdad ya no se cuestiona. Algunos finales llegan en voz baja. Algunas libertades también. Retrocedí del embarcadero sabiendo que esta vez el silencio era mío. Si esta historia se quedó contigo, quédate un momento. Respira y permanece cerca. Más verdades calladas esperan a quienes saben escuchar.